Cuenta la palabra que cierto día el Señor se fue con Pedro, Jacobo y Juan a un monte muy alto y delante de ellos se transfiguró. Mateo capítulo 17. ¿Qué fue lo que sucedió en ese día? Cristo se mostró a través de Jesús, sencillamente. En Jesús habitaba el Hijo de Dios, el Cristo. Esta es la combinación perfecta para Dios operar en la tierra, fusionando el factor divino con lo humano. Jesús era el cuerpo de Cristo en la tierra. Esto es lo que en teología se llama unión hipostática. Jesucristo, una persona, totalmente Dios y totalmente hombre. En otra oportunidad, ya Jesucristo resucitado, se le apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús, y mientras ellos conversaban de todas las cosas que habían acontecido, Jesucristo entra en la conversación y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Es necesario notar el tratamiento que le dieron estos discípulos al Señor. Lo trataron como un extraño, como forastero, es decir, no lo reconocieron. La respuesta de ellos fue hablar de un tal Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra y en obras. ¿Por qué no lo conocieron si era el Señor? Dice la palabra que sus ojos estaban velados. El Señor entró en casa de ellos, partió y bendijo el pan. Allí recién sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Esto es lo que sucede hoy en las congregaciones y en ministerios. Muchos conocen a Jesús de Nazaret, conocen lo que hizo, lo que dijo, sus obras, sus milagros, sus discursos y parábolas, pero no conocen a Cristo. Y no lo conocen porque los ojos del entendimiento están velados. Pablo oraba, y esa tiene que ser nuestra oración también: que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para la Iglesia, conocer a Cristo es vital, ya que sabemos lo importante de nuestra procedencia, además de la relevancia de nuestra comisión. Mis amados, es sumamente importante saber quién edifica y a su vez comisionó a la Iglesia. Fue Cristo. Quiero que observemos 6 factores y abramos nuestro espíritu para recibir lo que viene a continuación. En primer lugar, quiero hablar del origen. ¿Qué es lo que Cristo tenía en mente cuando dijo: edificaré mi iglesia? No es tan sencillo tratar de entender qué le pasaba al Señor en ese momento por su cabeza. Mi intención no es pretender saber todo lo que pensaba, eso sería imposible, sino mostrarte algunas señales que pueden servirnos para ver con ojos entendidos tan reveladora declaración. Quiero leer 2 textos. El primero está en Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El segundo texto está en Lucas capítulo 6 y versículo 45. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Cristo expresó que edificaría su iglesia, eso nos habla de un pensamiento ya gestado y razonado en su mente. Aunque Él no lo había dicho antes, semejante palabra, eclesia, indica que ya existía en su pensamiento o corazón. Aclaro que en la Biblia el corazón no es el órgano que bombea sangre, sino pensamientos. La pregunta es: ¿por qué usa tal palabra? Edificaré mi iglesia. ¿Qué idea tenía en mente el Señor? Algo fuera de lo común se había estructurado en el espíritu del Señor. Algo que sus propios discípulos no esperaban estaba a punto de manifestarse. Volvamos al pasaje de Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo dije en el audio anterior, pero creo que no está mal repetirlo. La palabra iglesia en el texto original viene de un vocablo griego, el cual es eclesia, compuesta por el prefijo ek, que quiere decir fuera, y el sufijo kaleo, que significa llamar. También se traduce como asamblea. En otras palabras, eclesia es llamados afuera o también asamblea. Quiero que observes el enfoque que mayormente se le da a esta expresión, eclesia. Se dice que Dios nos sacó del mundo para ser su pueblo, que somos la asamblea de Dios convocados por Él, que nos sacó de las tinieblas y de las garras del maligno. En parte esto es cierto, fuimos sacados del sistema corrupto del mundo, pero no es del todo precisa tal postura. Este concepto es incompleto. Hay una verdad aún más profunda detrás de todo esto. Observa bien, ¿cuál es el origen de la iglesia? ¿De dónde procede la iglesia? ¿Del sistema o de Dios? La iglesia fue llamada afuera porque fue sacada del interior del Padre a través de Cristo. Por eso es eclesia, porque fue llamada desde adentro de los lomos del Padre. Todo hombre tiene el potencial de engendrar los hijos que quiera. ¿Dónde están? En su interior, en sus lomos. Cuando Cristo dijo, edificaré mi eclesia, fue allí, en ese preciso instante, cuando abrió su boca, que salió lo que estaba dentro de su corazón. En ese momento se activó todo un proceso embrionario con el fin de manifestar la eclesia, y vio la luz cuando el costado de Jesús fue abierto, como cuando Dios hizo entrar en un profundo sueño a Adán y de su costado sacó a la mujer. Del costado de Jesucristo nace y ve la luz la eclesia. De allí salió la iglesia, de adentro del Padre y de Cristo. No de los lomos del sistema, sino de los lomos del Padre. Ese es su origen y procedencia. Entender esto revolucionará tu espíritu. Serás libre en el hecho de saber de dónde venís, a quién perteneces y a dónde vas. Esto es sumamente revelador. Estoy convencido que vendrá luz en esta revelación a tu vida para ver con los ojos del entendimiento esta verdad presente. Si sos eclesia, saliste de los lomos del Padre, de allí te sacaron. Quiero poner énfasis en esto. La iglesia es eclesia porque fue llamada afuera, desde el interior del Padre y Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando dice todo, incluye también a la iglesia. Por ende, la iglesia no fue sacada del sistema, sino del interior del Padre y de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De allí fue llamada la eclesia, de los lomos del Padre a través de Cristo. Fue gestada, concebida y nacida en lo más interno del Padre. Al profeta Isaías se le reveló el Mesías como Padre eterno. Esto lo pudo confirmar el mismo Señor cuando dijo: yo y mi Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No cabe dudas de dónde viene la iglesia. No cabe dudas de qué lomos salió. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el Verbo estaba lleno de gracia y verdad. Esa gracia con la cual estaba lleno el Verbo, en parte era la iglesia. La iglesia es la gracia de Cristo manifestada para sí mismo.
Esa gracia estaba depositada en su espíritu y Cristo no podía irse de nuevo al Padre sin manifestar dicha gracia. Fue en el momento indicado que Cristo reveló su eclesia y esa gracia se dio a conocer. Ese es nuestro origen como iglesia. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro Dios. Somos bendecidos en Cristo.